En el calendario político electoral para este año también México está en el centro de la atención por tratarse de una mega jornada electoral el próximo 6 de junio. En juego están 15 gubernaturas, casi todas las alcaldías, congresos locales que se van a renovar. También la disputa por el control de la Cámara de Diputados y el impacto que esto tendría para el proyecto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un proceso electoral tan amplio como el que vive México y en medio de un ambiente político altamente polarizado, pues hay mucho que está en juego. Por ello le agradezco a la exconsejera electoral Pamela San Martín que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás? Qué bueno que te vemos en un día como hoy. ¿Cabe esperar, en tu opinión, un cambio radical en el mapa político de México? Bueno, antes que nada, saludos al auditorio. Gabriela, qué gusto estar con ustedes. Y pues mira, apenas estamos iniciando las campañas electorales. Este es el momento en el que, pues, todos los partidos, todas las candidatas, los candidatos deben de, digamos, acercarse a la ciudadanía con sus propuestas, con los elementos por los que se debe de votar por una determinada opción o por otra, y a partir de eso es que se definirá la configuración del mapa político. Creo que es un poco, digamos, pronto para poder señalar qué es lo que va a pasar, aunque es cierto que es una elección en la que no solamente es de una enorme magnitud, cuando pensamos son casi 21,000 cargos, cuando las 32 entidades federativas del país no solo tendrán elecciones federales, sino también elecciones locales, sino porque lo que está en juego es la determinación de si se establecen o no un conjunto de contrapesos al gobierno federal, digamos, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también en su caso, contrapesos, ¿para qué? Es decir, ¿qué es lo que se va a buscar a partir de esos contrapesos? No solamente en la Cámara de Diputados, sino incluso en las distintas entidades federativas, donde no solamente son las gubernaturas, son los ayuntamientos, las alcaldías, los congresos, en unos casos incluso un cuarto nivel de gobierno. Y es precisamente en la medida que vayan avanzando las campañas que podremos ver si va a haber una reconfiguración o no, pero lo que esperaríamos, aunque en este, digamos, contexto altamente polarizado se antoja muy complejo, esperaríamos que fuera a partir de las propuestas, de la discusión, del debate de ideas que se diera frente a la ciudadanía, pero pues lo que hemos visto hasta hoy, y sería lo que pareciera que auguran estas campañas, es que va a ser únicamente la descalificación, la denostación de todas las partes involucradas, lo que será la constante que llevará a las mexicanas y a los mexicanos a las urnas. Una terrible noticia considerando el momento que vivimos en el mundo, en particular México, desde el tema sanitario, el colapso económico y esto que estás hablando, esta polarización, cuando hablamos de lo que ya se empieza a ver en el horizonte, Pamela, perdona. Efectivamente, tal vez estamos en el momento en el que sería más importante poder tener esta discusión, este debate de hacia dónde debemos ir avanzando, si debemos ir por la misma línea, si se deben hacer ajustes, cómo hacer esos ajustes, porque la pandemia que azotó a México, que no es responsabilidad ni del gobierno mexicano ni de ningún otro gobierno en el mundo, lo que sí ha generado es efectos muy fuertes sobre la población, efectos sanitarios, efectos sociales, efectos políticos, efectos económicos. Y en ese momento, en esas circunstancias, sería muy importante que fuéramos las mexicanas y los mexicanos quienes definiéramos si el camino por el que vamos es aquel por el que queremos seguir avanzando o si hay ajustes que hacer y en una determinada dirección. Pero cuando el ambiente político está tan polarizado, lo que hace es jalar a todo el mundo hacia la descalificación al de enfrente. Todos los opositores del presidente López Obrador viven atacando al presidente López Obrador precisamente, incluso no solamente por las decisiones que toma como jefe de gobierno, sino como por su forma de participar, inmiscuirse, influir en la contendiente en la competencia entre los partidos, pero de la misma forma, la forma en la que el presidente López Obrador influye permanentemente y al margen de la Constitución en la competencia, es precisamente a partir de la descalificación y de la denostación de quienes están, digamos, en un lugar distinto del espectro político o quienes buscan alternativas distintas sin tener muy claro cuáles son estas, a las que plantea el presidente López Obrador. Y este no es un contexto muy alentador para el desarrollo de estas campañas.
Preguntarte dos puntos y te dejo las respuestas porque me dicen que se acaba el tiempo. Primero, descalificaciones a la autoridad electoral que se han escuchado desde el lado presidencial. Me interesa tu opinión en relación con fragilidad, resistencia de la autoridad electoral y los actos de violencia contra candidatos que ya empezamos a ver. Se han adoptado medidas, pero en tu opinión, ¿serán suficientes? A ver, primer punto, el tema de las descalificaciones hacia la autoridad electoral. Me parece que toda autoridad, incluida la electoral, siempre tiene que estar sujeta al mayor escrutinio, al mayor cuestionamiento, porque así es como se generan los contextos de exigencia desde los distintos ámbitos. Lo que no cambia el que se genere una preocupación cuando desde el Ejecutivo Federal es donde vienen estas denostaciones, pero además en el contexto de un proceso electoral en el que el árbitro es quien tiene que, digamos, organizar esta competencia. Se vale discutir, cuestionar, preguntarnos por la autoridad, por supuesto, pero creo que la forma en la que se está llevando a cabo no ayuda, y el tema de la violencia creo que es un problema que no solamente está en el marco del proceso electoral, pero se potencializa en el marco del proceso electoral y pareciera que se requieren muchas más acciones para poder garantizar la celebración de campañas en el marco de un contexto de paz. Pamela San Martín, gracias por la brevedad de tus respuestas. Gusto saludarte. Regreso. Gracias a ti, Gabriel. Nuevamente saludos a tu auditorio.